Hola, buenas noches, profesor Sebastián. Buenas noches, Dios lo bendiga, hermanos. Hola, Buenas noches. Esperemos unos minuticos mientras se conectan los demás, ¿listo? Te va una preguntita mientras que el profe comience la clase. Eh, señor. señoritos, el mundo de la filosofía con el profe de filosofía el libro es leerlo solamente o hacer un ensayo. El mundo de Sofía, el profe pidió ir explicando el libro con diapositivas que no tenga mucho texto. Él dijo máximo 7 palabras, es más explicar como con dibujos lo que uno va, o ilustraciones lo que uno va aprendiendo en el libro. Vaya. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a empezar con los que están acá. Ustedes me están escuchando bien, ¿cierto? Listo. Vamos a empezar. Eh, Tratemos de aprovechar el tiempo. Ah, quiero que hagamos hoy una discusión. Bueno, quiero escucharlos a ustedes hablar. Pero antes de eso, como hacer una pequeña introducción frente a lo que hemos venido charlando. Nosotros vimos cuando hablamos de la antropología bíblica, nosotros nos fijamos un poco en algunas verdades fundamentales de lo que es la palabra, de lo que dice la palabra de Dios frente a lo que es el hombre, la pareja, el matrimonio. Y finalmente hicimos una lectura frente a lo que, a una perspectiva del matrimonio, que era el trabajo que tenían que entregar ayer, del primer capítulo de un libro que les recomiendo que lean. Realmente es muy bueno ese libro. Es de lectura obligatoria. Si usted está casado, tiene que leerlo. Si se piensa casar, léalo también. Si es pastor, léalo. Si es consejero o algo, lea ese libro, es realmente muy bueno. Y mi introducción o mi reflexión es que nosotros en la Biblia encontramos eso que está diciendo el autor, Gary Thomas, nosotros lo encontramos ya en la Biblia, no con esas palabras explícitas, pero lo encontramos en la Escritura. Pero el problema que uno se encuentra es que realmente en la iglesia todavía uno va a ver gente que tiene esa idea romántica de lo que es el matrimonio. Está pensando con los mismos estándares seculares, con los mismos estándares del mundo. Usted ahí en la lectura tuvo que haber visto cómo empezó eso del amor romántico a adoptarse paulatina y progresivamente hasta el punto que hoy llegamos a tener los mismos, en la iglesia, los mismos ideales que tiene el mundo secular.
Una de las cosas que más se tratan en la consejería en la iglesia, lo que usted más va a encontrar en las cosas de pareja, precisamente es el choque que tienen de esa idea o ese ideal romántico que traen al matrimonio con la realidad que no es así. Cuando llega al matrimonio, entonces después empiezan, pero es que él era así, él de novio me trataba, es que él era, es que él me hacía, es que él no sé qué, y entonces ahora van a tener ese problema. Entonces, como que quisiera que escucharlos a ustedes, primero, qué impacto les tuvo el capítulo y sobre todo la idea o la tesis central del autor, que básicamente es que el matrimonio más que para ser felices, Dios lo hizo es para nuestra santificación. ¿Qué les dejó a ustedes en la mente cuando escucharon esa pequeña o leyeron esa pequeña frase? Quiero escucharlos algunos de ustedes. Sara, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Pues la verdad es como una de las primeras veces que leo acerca de ese tema, porque pues no tengo pareja y no sé, no pienso casarme pronto. Entonces, pues es la primera vez que leo acerca de esa perspectiva y me parece como muy interesante, pero muy realista también y acertada, porque si uno lo ve desde la perspectiva que lo dice el autor, de que todas aquellas cosas que a uno como que le forman el carácter o le bajan el ego o le bajan el orgullo a uno, esos son procesos que hace Dios que lo está formando a uno. Esos procesos lo forman a uno y si lo acercan a ser más como Jesús. Y precisamente cuando uno convive con otras personas, pues ya hablo desde lo personal, ¿no? Con mi familia. Cuando uno convive con otras personas, siempre uno va a tener que ceder a algo. Es decir, no siempre voy a tener la razón, no siempre voy a tener, las cosas van a tener que pasar como yo las diga o tiene que ser a mi manera. Y, y yo creo que el convivir con una persona que ya se vuelve familia, eso al final uno no está solo, sino que tiene que rebajar el egoísmo de uno. Bueno, no sé, como que leí eso esta semana y al día siguiente me salió un video en YouTube de Itiel Arroyo que decía que lo contrario al amor no es el odio, sino que lo contrario al amor es el egoísmo porque uno está buscando su beneficio personal por encima del bienestar de otra persona, por encima de, de lo que le hace bien a la otra persona. Y yo creo que eso también tiene que ver con la lectura, porque en la lectura mencionaba también el odio, de que hay personas que aman y odian a la pareja al mismo tiempo. Eso me parece curioso también, porque uno llega a ser así a veces también con la familia de uno. Entonces, eso me pareció muy interesante porque la Biblia dice que uno tiene que amarse los unos a los otros, pero amarse los unos a los otros no es solamente decirse palabras bonitas, no es solamente, no sé, hacerle un café por la mañana, sí, puede ser también, pero el amor que habla Dios es un amor sacrificial, es un amor entregado al otro en verdad y un amor que se forma todos los días. Y bueno, ya empieza el romanticismo ahí un poquito, ¿no? Pero sí, es eso, profe. Gracias, Sara. Sara mencionaba algo importante y quiero que pensemos un poco en esto. Bueno, yo ahorita quisiera escuchar a uno casado, que ojalá ya llevara harto tiempo casado. Venga, cuando leyó eso, si ya lo había escuchado antes, pues bueno, perfecto, pero si no lo había escuchado, venga, ¿y cómo así? ¿Qué pensó en el momento en que, oiga, surgió esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando yo empecé con los problemas y ahora leo esto? ¿Cómo ahora ve los problemas o cómo ve ahora la situación en su matrimonio bajo esa nueva perspectiva o ese entendimiento que hace Gary Thomas del propósito de Dios para el matrimonio? Quisiera escuchar a alguien que haya estado casado y luego hablamos del otro tópico. 37 años, 38 años o más.
esa está perfecta, esa está muy buena esa edad. Sí, señora, de casado, eso está bien. Sí, pues por el, gracias a Dios, creo que por ser cristianos y por tener la profesión que tenemos, yo tuve que exigirme en aprender a amar como Dios enseña en la palabra. Sí, eh, dando, dando de mí, poniendo todo mi mejor esfuerzo, mi empeño. El sujetarme para mí fue muy difícil. A mí me costó mucho aprender a sujetarme y aprender a que si él decía no, bueno, está bien, es no. Pero también aprendí pues a decirle, mira, yo pienso esto y esto y esto y me parece esto y esto, pero bueno, tú decides, tú decides. Y es ahora muy común decirlo y más fácil decirlo, después de tantos años decirlo, ¿no? No Pero parece. gracias a Dios. Esta postura de el propósito fundamental de este libro que dice Gary Thomas, no es hacer que usted ame más a su cónyuge, aunque creo que eso ocurrirá en el proceso, y es verdad, eso ocurre en el proceso. Uno aprende a amar a la persona totalmente desinteresadamente, tanto que si a él le duele, a mí también me duele, que si él se siente mal, yo miro cómo le puedo ayudar. Entonces, el propósito de este libro, dice Gary Thomas, es prepararlo para amar. Y todos creemos de verdad que cuando nos casamos, ay, sí, nos amamos con amor romántico hasta ahí, pero aprendemos en el proceso a amar incondicionalmente. Gracias, pastora. Bueno, algo importante acá, y quiero que revisemos un concepto teológico, y qué es la santidad. ¿Qué entienden ustedes por santidad, por santificación? ¿Qué entendemos? Porque eso tiene que marcarse a la realidad. Es decir, si algo yo quiero hacer en esta clase con ustedes es que aterricemos todos los conceptos teológicos que generalmente están aquí, son muy abstractos, y que los pongamos en la vida diaria. Sí, es como daba un autor en un libro, escribía, él se llama, es un consejero, él se llama J. E. Adams, y él hablando de eso decía, cuando nosotros estamos en la teología sistemática, nosotros tenemos los conceptos sobre el aire. Eso toda la gente los ve, pero no sabe nadie cómo aplicarlos a su vida personal. Y lo que tiene que hacer un pastor o un consejero es precisamente llevar ese concepto que está aquí, ese concepto de la santidad, sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo lo llevo yo a la vida? La gente no sabe cómo llevar eso. Entonces la tarea del predicador o del consejero, la tarea que quiero hacer con ustedes en esta clase es precisamente aterrizar muchos conceptos teológicos que están como en lo abstracto, llevarlo precisamente a lo que es la familia en la vida real, a la iglesia en la vida real y a la sociedad en la vida real. Y entonces nosotros, ¿qué entendemos por santidad, por santificación? A ver, alguien que me diga, ¿qué es santidad? ¿Qué es santificación? ¿Qué significa eso? Eso es un término teológico muy importante. Se quedaron ahí como sin palabras. Profe, según lo que yo entiendo como santidad y como lo he estudiado también, la santidad es estar apartado del mal, estar apartado del pecado, ser separado de. Ok, muy bien. Digamos que ese es esa es la definición clásica que tenemos nosotros, estar apartado, consagrado, separado de. ¿Qué tenemos que decir de eso, de la santidad, con respecto a la vida del cristiano? Ya que María José dijo eso, muy bien, ¿qué tenemos que decir con respecto a la santidad con respecto a la vida del cristiano? A ver, Samuel. Entonces, pues básicamente, no sé, pensaría que la santidad es buscar ser como Cristo, ¿no? Reflejar ese carácter de Cristo. Samuel, quédese ahí, no va a apagar el micrófono. Está bien su respuesta. ¿Hay etapas en la santidad? Sí, claro, yo creo que es ¿Cuáles algo serían? progresivo. Muy bien, es evidente que hay una santidad que es progresiva, muy bien. ¿Es la única? Pues también hay una final, ¿no? Pues vamos a ser completamente santos ya cuando estemos ante la presencia de Dios. Muy bien, técnicamente eso se llama glorificación, muy bien. ¿Y habría otra? Pues en este momento no recuerdo la cita, pero si no estoy mal, creo que hay un pasaje de la Biblia que dice que fuimos apartados como para ser santos.
Entonces, de pronto esa es como la inicial, o sea, cuando aún antes de nacer, pues Cristo aparta a su pueblo. Digamos, Samuel, que no tanto así. Y quiero que entiendan eso porque es muy importante. Nosotros en la Biblia encontramos tres etapas o tres tipos de santificación. Samuel encontró dos que son la progresiva y la final. Esas están correctas, pero hay una que es también llamada justificación. ¿Cómo así justificación? Es cuando nosotros fuimos hechos santos, no porque estemos en proceso o porque un día llegaremos a hacerlo, sino por Cristo. Y eso se da en el primer momento. Porque ustedes son salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, sino es ¿por quién? Por Cristo, ¿sí? Y dice que Cristo se hizo nuestra justificación, nuestra santificación. ¿En qué momento se hizo Él nuestra justificación y nuestra santificación? En el momento que creímos en Él, no porque seamos santos o estemos en el camino de ser santos, sino por los méritos de Cristo. Esto es muy importante entenderlo. En realidad es el punto inicial de la santidad o de la santificación es ese, que nosotros somos santos radical y absolutamente, ¿por qué? Por Cristo, no por mis méritos, no porque yo haya hecho algo bueno. Pero hay algo que está en la mitad, que es la santificación progresiva, que es mi caminar en Cristo, que va paulatinamente llevándome a ser, como decían a María José, como decía Samuel, a ser más como Cristo. Y eso Efesios 4 es el capítulo perfecto que nos lleva a entender eso hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto a la medida de quién, de Cristo. Eso dice Efesios en el capítulo 4. Pero también tenemos la glorificación, que es la santificación final, y eso está en 1 Juan capítulo 3 y en Romanos 8. Entonces dice el apóstol Pablo, en el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, dice, hijitos, todavía no somos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos como Él es, porque le veremos tal cual como Él es. Entonces se habla de un tiempo cuando en la manifestación del Señor Jesús nosotros ya seremos tal cual como Él es. Romanos 8 dice, a los que antes conoció, a estos también justificó, a los que esa justificación, recuerden que es la santificación inicial, ¿sí? La justificación, los predestinó para que fuesen hechos conforme a, a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, eso también llamó, etcétera, etcétera, y termina, y a los glorificó. Ah, está hablando del final. Entonces tenemos tres etapas en la santificación que son muy importantes. La justificación, que es la santificación inicial, la santificación progresiva que se da a lo largo de toda la vida con la ayuda del Espíritu Santo, y la glorificación, que es cuando venga el Señor Jesús. El matrimonio, que es lo que estamos acá como tratando de entender un poco, ¿en cuál de esas tres se enmarca? ¿Cuál Progresiva. creen? En la progresiva, muy bien, Samuel, en la progresiva. Y esta es una de las cosas que creo que nosotros tenemos que entender frente a las relaciones que tenemos. Todas las relaciones finalmente Dios las va a usar para su propósito y su propósito es hacernos santos. Recuerden Filipenses capítulo 1 versículo 7, dice Pablo, estoy persuadido de estos que el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, Dios va a usar absolutamente todas las cosas para nuestra santificación, para nuestro perfeccionamiento. En ese marco es que entra el matrimonio y por eso es que Gary Thomas está diciendo lo que está diciendo, que el matrimonio en realidad tiene un propósito más grande que solamente ser felices. Es más, no sé si él lo menciona ahí, pero bueno, hay otros autores que dicen que el hombre no debe buscar la felicidad en la tierra porque la felicidad del hombre está en donde, en el cielo, con Cristo, no aquí, está en la eternidad con Cristo. Mientras la busque aquí, se va a equivocar y va a convertir esa felicidad en un ídolo. Por lo tanto, Gary Thomas está enmarcado precisamente en ese entendimiento. Si yo entiendo que debo ser más como Cristo, el matrimonio se convierte en una herramienta precisamente para hacerme más como Cristo. Ahora, la siguiente pregunta, a ver cómo podemos avanzar en la discusión. Si esto es cierto, los problemas en el matrimonio, ¿cómo deben ser abordados? ¿O cómo deberían ser abordados los problemas en el matrimonio? Fíjense que yo estoy tratando de llevarlos a ustedes a aplicar eso que llamamos santidad a una relación tan común en nuestras iglesias que es el matrimonio. Y cuando nosotros empezamos, ya te doy la palabra, Sebastián, cuando nosotros empezamos a hablar en la iglesia, por ejemplo, del matrimonio o en una consejería, siempre que es bueno que tratemos de pensar, ¿qué crees tú del matrimonio? Y cuando nosotros logramos identificar qué es lo que las personas creen del matrimonio, nos vamos a dar cuenta que tendremos que poder trabajar. Si las personas creen que el matrimonio es para ser felices, pues de razón andan en problemas. Pero si las personas tienen otra perspectiva, como por ejemplo la santidad, la idea de los problemas cambia radicalmente. Entonces, Sebastián, ¿cómo crees tú que los problemas debían ser abordados si yo entiendo que el matrimonio fue hecho más para mi santificación que para mi felicidad? ¿Cómo crees tú?
Pues es que creo que también los cristianos tenemos un problema y es que creemos que cuando nos casamos por la iglesia, el hecho de que me case un pastor ya me solucionó el matrimonio y eso ya está bien. Y no, hay que entender y estoy muy de acuerdo también con la postura del autor. O sea, lo siento muy también en mi matrimonio. Hay que entender que son dos personas imperfectas que se están uniendo y que buscan crecer en el Señor también, ¿no? Y yo tengo que confiar en esa obra que el Señor hace en mi pareja y en la que está haciendo en mí, y verlo a través como de esos lentes de Cristo, en donde cada día se está pareciendo más a Cristo, en donde estamos creciendo juntos, cada quien cumple su rol. No somos perfectos, pero trabajamos para que Cristo sea el centro del hogar. Ok. Ah, digamos así que los problemas, entonces, viéndolo como planteaba ahorita Sebastián hace un momento, ah, pues no son culpa del otro, son culpa mía. Y si hay un problema, no es culpa del otro, sino es culpa mía. Eso es cuando hablamos de santidad. Voy a leerles una parte del capítulo 1 que me parece que es muy importante acá. Se las voy a proyectar acá como para que lo tengamos y podamos leer todos ahí de esto. Esto es acá, es lo que está subrayado en rojo. Si están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bien, dice acá, en vista de que hay tanta inmoralidad dentro, bueno, voy a leer desde antes. Es fascinante hallar que después, estoy leyendo desde acá, eh, de Pablo haber dicho es mejor no tener relaciones sexuales, continúe con estas palabras. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Este pasaje, como lo aclara la nueva versión internacional, se refiere con claridad a las relaciones sexuales. Hasta una breve exégesis del griego lo revela así. Pero a pesar de esto, sugiero que elaboremos el principio para revelar verdades que van más allá del aspecto de las relaciones sexuales. Y esto es interesante de lo que está diciendo Gary Thomas. Eso es muy interesante y quiero que le presten atención. Dice, en vista de que hay tanta inmoralidad entre nosotros, no solo la lascivia, sino el egoísmo, la ira, la búsqueda del control e incluso el odio. Ahorita mencionaba la pastora Nubia, falta de sujetarse, etcétera, y podemos seguir hablando ahí de muchas otras cosas. Debemos entrar en una estrecha relación mutua para que podamos laborar en esos asuntos a la luz de lo que nuestra relación matrimonial nos revela sobre nuestra conducta y nuestras actitudes. Entonces está diciendo Gary Thomas algo que es muy importante frente a los problemas. Cuando hay un problema en el matrimonio, finalmente es porque hay un pecado. Si hay una discusión, es que hay un pecado latente allá. Cuando digo latente, es algo que está oculto en el corazón. Y el conflicto se da precisamente porque eso que está oculto no está saliendo a la luz de maneras que no está siendo satisfecho. Es un ídolo que está ahí. Siendo así, cada problema en el matrimonio, desde esta perspectiva que nosotros estamos entendiendo de la santidad, debe ser visto no como el problema del otro, es que él no me deja ser feliz, es que él no es mi ayuda idónea, es que como que me casé fuera de la voluntad de Dios, eso es lo que dicen las personas, es que ella no es mi idónea, es que este es un machista, es que esta es una feminista, es que este quiere controlarme, es que ella no se sujeta. Todos esos problemas en realidad están revelando lo que hay en mi corazón, no en la pareja, en la otra persona. Y esto es muy importante porque precisamente esas son las cosas que está acabando con el matrimonio. El no entender estas verdades, que el problema está en mí y no en él, el problema está en mí y no en ella, está acabando y destruyendo los matrimonios. Mm, Vuelvo a los ejemplos a nivel pastoral, uno se va a encontrar siempre con las consejerías de pareja en donde los dos están echando espuma dentelladas de la ira que tienen el uno contra el otro y echándose la culpa. Es que él, es que él, es que él, hasta usted escuchará cosas como si yo me hubiera casado en la voluntad de Dios. Como si el matrimonio que ahora tienen no fuera la voluntad de Dios, simplemente es porque no están asumiendo su responsabilidad frente a su proceso de santificación. Esto es muy, muy importante que lo tengamos presente cuando estamos hablando de la teología de la santificación y del matrimonio. Ahora, ¿por qué les cuento yo estas cosas? Porque es importante que nosotros logremos como entender esas verdades que leemos o esos principios bíblicos que nosotros estamos estudiando y que se hagan reales en nuestra experiencia. De lo contrario, el objetivo de esta clase se pierde porque mi objetivo no es que
aprendamos conceptos teológicos, para eso usted compra un libro y se lo lee y ya, sino que realmente logremos llevar esto a la práctica, a la vida diaria, cómo mi matrimonio es mejor, cómo yo puedo ayudar a los matrimonios en mi iglesia a ser mejores. Bueno, aquí les estoy dando algunas pequeñas pinceladas. Ese libro es un excelente recurso para trabajar en parejas. Es bueno que usted lo lea, que lo domine, lo digiera completamente. Ahí habla de todas las gamas de problemas, bueno, no todas, pero sí de varias gamas de problemas que hay en el matrimonio, pero que se solucionan de esta perspectiva. Dios hizo el matrimonio para santificarnos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario adicional antes de seguir adelante. No, parece que todo está claro. Quisiera que ustedes, en ese tiempo que nos queda de clase, que es una hora prácticamente, o una hora y un piquitico más, bueno, que miráramos un poco y pensáramos un poco hiciéramos un análisis. Yo les puse un trabajo y quiero que lo hagamos ahorita y en la plataforma voy a mostrarles básicamente lo que tenemos ahí. Venga, a ver dónde está esto. Toco, 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 toco. Hasta acá. Voy a compartirles acá nuevamente. Ahí les sale algo que dice Zoom, pero no quiero que vean el Zoom, sino esto en realidad. Esto es. Listo, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Aquí ustedes van a encontrar en la plataforma el siguiente trabajo y hay dos recursos eh, que son, bueno, los recursos pedagógicos son dos artículos que usted va a encontrar acá. Y son precisamente, expertos explican por qué la familia colombiana está en crisis y otra perspectiva de la misma pregunta, la familia en Colombia está en crisis. Uno es del 2013 y el otro es del 2015. Digamos que no son tan recientes, pero nos permiten tener una radiografía de lo que está pasando en Colombia. Y la idea, lo que yo quiero que hagamos es un análisis de caso. ¿Qué es ese análisis de caso? Mire, hay que leer los dos artículos. Usted ya hizo una lectura de Gary Thomas, ya tenemos como esa perspectiva, hicimos algunas precisiones adicionales frente a eso, pero usted va a leer ese libro, esos dos artículos, no se va a tomar mucho tiempo, y va a contrastar esa lectura con lo que hizo, con lo que escribió Gary Thomas, y usted va a tratar de proveer una propuesta de solución frente a la situación que plantean esos dos artículos. ¿Qué es lo que quiero yo que hagan ustedes? Que tratemos de llevar nuestro conocimiento de los principios bíblicos a la vida real y cómo yo puedo solucionar. Usted va a tener ahí dos datos, va a tener dos perspectivas. Usted se va a dar cuenta que dicen aquí, un 11% viven con sus dos padres, tantas personas no se están casando, están conviviendo, hay mujeres que ahora quieren tener sus hijos solas, aunque eso es una crisis, en realidad quieren seguir adelante y tratar nosotros de llevar a una propuesta de solución frente a esa situación que se está dando de la familia. Ustedes van a mirar eso acá con lo que leímos de Gary Thomas. Es lo que yo quiero que hagamos en este punto. Cuando hablamos de un análisis de caso y quiero que entendamos un poco esta manera de trabajar, es que ustedes van a trabajar con algo real, algo de la vida real, no algo hipotético, no un caso que yo me estoy inventando, sino es un artículo que habla con datos verídicos en ese momento de lo que está pasando en la familia. Eso nos debe aterrar porque nosotros que promovemos un bienestar para la familia, eso nos debe llenar de dificultades, de problemas, pero ¿cómo solucionamos ese asunto? Conociendo lo que ya conozco y sobre todo teniendo presente lo de Gary Thomas. ¿Qué quiero entonces que hagamos en este espacio que nos queda de clase como para concluir esta primera etapa que estamos hablando de los principios de la antropología bíblica? Que ustedes puedan escribir, y ya van a escribir un poquito más, 1500 páginas, no, palabras como mínimo o 1800 como máximo, precisamente haciendo esa tareita. Usted ahí en la plataforma, usted se da cuenta de los requisitos. Lo que yo le voy a evaluar principalmente es la comprensión de lectura, la capacidad de síntesis de los argumentos de los autores, las causas y las consecuencias, la evaluación crítica de esas posturas. Ellos dan una respuesta y ustedes van a tener que decir, esto es erróneo porque la Biblia dice esto es contrario porque la experiencia dice eso, ustedes van a tener que evaluar eso y finalmente van a tener que dar una propuesta o solución a ese problema. Y voy a mirar cómo están redactando y todas esas cosas. Entonces, el objetivo es que ustedes ahorita empiecen precisamente eso. Vamos a leer esos artículos. Yo voy a estar acá atento a sus dudas, a sus preguntas, a sus dificultades, pero lo que empiecen a construir inmediatamente esto. ¿Por qué hay que hacer esto? La clase tiene que aplicarse a la vida real. De nada sirve que usted se aprenda un poco de conceptos si después eso no los puede llevar
a la vida práctica, si no podemos hacer algo con eso en la vida real. Entonces esto les va a ayudar mucho precisamente para entrenarse en esa tarea. Yo leo un artículo, ¿cómo respondo en eso? Los que predican es muy bueno que hagan este ejercicio porque veo un problema, aquí está el principio bíblico y cómo articulo esas dos cosas para llevarlo a que la gente lo entienda, cómo yo hago esa articulación. Esto es muy, 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 pero muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con eso? Sí, señor, yo tengo una, profe. Dígame, Henry. Profe, ¿la idea es hacer todo el trabajo que su merced acaba de mencionar o es comenzar Usted va a a tener plazo desarrollar? máximo de entregarlo hasta el próximo jueves, pero quiero Ah, que empecemos a trabajarlo aquí en la clase, que usted allá. empiece a leer los artículos, que usted empiece a desarrollar, a tomar notas, a empezar a escribir, porque eso ya implica un esfuerzo intelectual diferente a solamente hacer un resumen, diferente a solamente, ay, voy a tomar nota de esto. No, aquí ya hay que empezar a tomar postura, a criticar lo que están diciendo los autores con argumentos. No les estoy pidiendo fuentes bibliográficas, simplemente quiero que ustedes evalúen lo que está ahí frente a lo que hicimos, es decir, que contrasten la lectura del día de ayer, el trabajo del día de ayer, con lo que están diciendo estos autores. Ellos plantean ahí soluciones, ahí salen psicólogos, ahí salen psiquiatras, ahí salen una cantidad de datos, que ustedes verifiquen cómo el mundo secular ve esos problemas y qué es lo que ellos plantean como solución y en realidad cómo nosotros como cristianos, ustedes como teólogos, como egresados de una facultad de teología pueden dar respuesta a eso eh, mucho más certera y mucho más precisa, que tienen un conocimiento más profundo. ¿Listo? Entonces no es que lo entreguen hoy no, no, eso no es que lo entreguen hoy. Hoy empezamos y quiero que lo hagamos en este espacio para que sé que hay cargas de trabajo, de muchos trabajos, de muchas lecturas probablemente van a tener que hacer, pero que empecemos a hacerlo aquí, aprovechemos ese tiempo y yo estoy aquí para precisamente resolver las dudas que ustedes puedan tener. Entonces ahí están los artículos y bueno, adelante, adelante. Cualquier cosa yo estoy aquí atento, yo voy a dejar aquí que apague la cámara. No quiere decir que no esté, simplemente es que, no sé, uno se pone a mirar aquí un libro o algo y ustedes, uy, ¿qué está haciendo? No, aquí estoy, pero aquí estoy.
¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con con la lectura y la empezar a redactar? Bien, profe, ahí vamos. ¿Un poco difícil o no? Muy interesante todos esos datos. A mí me impresiona cuando leo eso. Digo, uy, Dios mío, de razón lo que me llega al colegio. Pero bueno, ahí hay harto trabajo, hay harto que pensar, sobre todo, como les digo, hay que meterse en la cabeza que esta clase lo que busca es hacer de eso abstracto algo real, cómo yo puedo intervenir en esas situaciones reales y concretas de la vida. Entonces esto va a ser un buen ejercicio y que espero es que lo sigan haciendo en su práctica diaria, en sus consejerías, en sus enseñanzas. Eso es algo que toca hacer. Bueno, vamos a dejar aquí para que descansen antes de la siguiente clase y nos vemos el próximo jueves. Bueno, Dios los bendiga, bendiciones, buenas noches. Gracias, profe. Buenas Que Dios le noches, bendiga. Gracias, gracias. profe. Gracias. Chao, Gracias, chao, compañeros. chao, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao.